Bueno, como habéis podido comprobar, esta película no es tanto una película sobre Isabel Santaló, sino que es un diálogo entre dos mujeres, Isabel e Irene. Como ya dije al comienzo, no hay un intento de reivindicar una figura, sino que hay una fuerte impronta autobiográfica en la película. Te vemos a ti, Irene, en una búsqueda de saber a través de retazos de tu autobiografía, de tu biografía familiar, buscando quizá en Isabel como un nexo ancestral o genealógico que te conecte con el arte, con la creación. De hecho, hay un proceso de identificación muy claro, ¿no?, entre vosotras dos, y que de alguna manera es la que filma y la filmada, la que narra y la narrada, pero llega un momento en que se diluye esa frontera, ya no se sabe muy bien quién narra, quién es el objeto y quién es el sujeto, ¿no? Y vemos esa identificación en vosotras casi como un espejo. Y de hecho hay un momento en que tú giras la cámara a ese espejo, ¿no? Y en relación con esto, en alguna ocasión has expresado, y creo que lo acabas de mencionar, que no es una película intelectual, sino que está hecha desde el miedo y que está hecha desde el corazón y las tripas. ¿A qué te refieres con esto? Es una película que el primer impulso yo no viene de un encuentro, y de hecho yo no sabía ni el jardín en el que me iba a meter cuando arranqué el proyecto, porque seguramente si lo hubiese sabido, las personas que me han tenido cerca no lo hubiera emprendido. Entonces creo que al final es una película sobre la sombra, ¿no? Y entonces claro que hay una parte de intelectualización, porque lo que digo, siempre que abordamos un proyecto y queremos ser rigurosos, pues estudiamos mucho, investigamos mucho, pero no quería que fuera, o sea, realmente el impulso era algo tan visceral, o sea, era básicamente tener que encarar posiblemente todos mis miedos que yo, en mi ingenuidad y en este tema de la sombra, proyectaba en Isabel, ¿no? También por todos los relatos familiares, por todo lo que ella representaba en mi familia conservadora, etcétera, que venía de una cosa muy visceral y que casi creo que un poco inconsciente cuando arranqué, ¿no? Es decir, yo tenía que solucionar un montón de cosas conmigo, posiblemente para poder seguir mucho más liberada y mucho más suelta en mi propio camino y en mi propia búsqueda. Y creo que, o sea, fue un poco inconsciente. Y lo que digo, o sea, claro que estudiamos mucho, pero no era una película que fuera desde lo fastuoso o desde mira qué inteligencia con este recurso tal, sino... Y creo que algo queda impreso ahí. Yo me acuerdo que en un momento muy avanzado del proceso estaba viendo una película en el cine y dije, ay, a esta película le falta un poquito de energía. Y dije, claro, es que las películas son caníbales, son vampiros, tienen más vida, cuanto más te la chupen a ti. De hecho, tardaste 6 años, ¿no? 6 años, el proceso completo. Que es casi un proceso de vida, ¿no? Es casi una etapa entera de tu propio crecimiento, ¿no? Bueno, hay muchos elementos interesantes que merece la pena, creo que merece la pena notar. Por ejemplo, la aparición de Antonio López, solo desde su voz, ¿no? Bueno, como sabéis, el sábado se repite la proyección, esta vez con coloquio entre Irene y Antonio López. Difundirlo por ahí, comentarlo con vuestros conocidos y amigos. Obviamente los que habéis venido hoy es porque el sábado no teníais nada mejor que hacer, tenéis otro plan que iba a decir, porque Antonio López tiene mucho más tirón, pero bueno, yo creo que merece mucho la pena comentarlo, para que el sábado también está esa oportunidad, ¿no?, de poder ver a Irene con Antonio. Y bueno, cuando escuchamos vuestra conversación telefónica, inevitablemente, o al menos en mi caso, es pensar automáticamente en el sol, ¿no?, en el sol del membrillo de Víctor Erice, y es precisamente la comparación con esta película que surgen cosas interesantes desde la diferencia, ¿no?, más bien, que yo creo que es interesante anotar. La película de Erice es fruto del diálogo entre dos hombres, en este caso, Antonio y Víctor, aunque Erice desaparece completamente detrás de la cámara. En esa película vemos a Antonio hablar con otras personas, como por ejemplo un compañero de generación, pintor, que precisamente hablan de
de la cama, ¿no? de los años de juventud, de estudiantes, la amistad que conservan con 30 años después, la camaradería. Y sin embargo, a Isabel nadie la recuerda, salvo Antonio y muy vagamente, ¿no? Y es la propia Isabel quien hace referencia a esto, ¿no? Cuando dice pues, que en el año 65, en su generación, había una serie de hombres que destacaron y ella, ¿no? Como la única mujer, y afirma pues, que muchos compañeros tuvieron mujeres que trabajaban para que ellos pudieran pintar. De hecho, la mujer de Antonio López, que aparece en la película muy anecdóticamente, normalmente ayudándole, sin embargo fue la productora de la película y fue la que hizo posible que esa película existiera, con lo cual las imágenes muchas veces se engañan. Y hay un momento que consigues enfadar a Isabel, ¿no? Porque tú le preguntas, quiero saber, y ella contesta, o quiero entender, ¿no? Le dices, quiero entender, y ella te dice, entiende lo que es la vida en España, lo que es ser mujer y lo que he tenido yo. Y en otro momento le preguntas por qué nunca se casó y te dice, no me gustaba la vida de sierva. Es brutal, ¿no? Sí, la independencia por encima de todo. Claro. Entonces, aunque suene muy manido, pero aquí hay que hablar de este eslogan que es lo personal es político, ¿no? Y no sé si buscado o no, pero al final la película se convierte en un documento profundamente feminista. Y no sé, cuéntanos cómo se fragua eso, como cuando te vas tú dando cuenta de que la película adquiere ese tono, ese cariz. Sí, o sea, para mí era muy importante porque no creo que existan respuestas unívocas, también porque este es, digamos, el resultado de una vida, no hay una razón, ¿no? Por ser mujer, pues no. No es porque Isabel fuera mujer que fuera olvidada. Sí es cierto que lo tuvo mucho más difícil, ¿no? Que otros colegas. Y también por lo que tú comentas, o sea, desde el momento en que no se casaba, y además no olvidemos que existía un contexto legal en determinados años donde no existía ni siquiera la posibilidad de la autonomía económica para las mujeres. Pues evidentemente era un gran factor en contra, no estaba casada, no sé, con un pintor, ¿no? Que le hiciera, digamos, de una manera más natural y fluida ser parte de un grupo. Y era uno de los niveles de lectura. Pero para mí también era importante que no fuera, no, le fue mal por ser mujer, porque no era eso. Sí es cierto que otras pintoras de la época, sí digamos, han trascendido más, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el otro día hablamos, no sé, a María Avia o Juana Francés, etc. Sí es cierto que Juana Francés estaba casada con los pintores del Paso, etc. Pero sí que fue un agravante. Y para mí era muy importante, y en general en esta película y en mi trabajo, que haya varias posibles capas de lectura, que hay, un poco lo que dices al principio, que a pesar de una aparente cosa sencilla y pocas coordenadas, haya posibles lecturas. Desde luego había también el tema del ser mujer y sobre todo un tema de las expectativas independientemente de artista, y que creo que son muy transmitidas de madres a hijas, por eso también la escena de la comunión, o sea, una especie de proceso de domesticación de las mujeres, de que se supone que debe ser una mujer. Te dediques al arte o no te dediques al arte, ¿no? Y que romper con eso es complicado, claro. Muchas veces porque no somos nosotras mismas ni conscientes, como yo no lo era cuando empecé el proyecto. Es como que parece también que en tu diálogo con ella, primero no entiendes si al final vas comprendiendo el contexto y la relación, pero hay algo de aterrador o por lo menos así lo percibo yo, algo de aterrador en esa proyección, en esa identificación con Isabel, ¿no? Y acabarás como tu tía, ¿no? Serás como tu tía Isabel, ¿no? Es muy interesante cómo, pues, 40 años después, aún tú experimentas también un proceso como desde el miedo, ¿no? A ese enfrentarte también como creadora. Y volviendo un poco a la analogía del sol y un brillo, allí vemos a un pintor en su proceso creativo. Sabemos a Antonio en su proceso creativo y cómo su obra se va construyendo y produciendo y revelando al espectador a medida que la película va avanzando. Y sin embargo, no sé si al público le ha pasado como a mí, que en un primer momento yo me acerqué a la película pensando que iba a descubrir la obra de Isabel Santaló, ¿no? Que iba a ver sus cuadros.
Y a medida que la película avanza, estoy esperando que, ¿no? Estás esperando que aparezca, hasta que llega un momento que te das cuenta que la película no va de eso, y que realmente que que aparezca la obra de Isabel no es relevante, no va a aportar nada a la película. Y me parece uno de los rasgos más interesantes de tu aproximación a cómo has enfocado la película, a la escritura del guión. Me parece muy valiente y muy pertinente, y quería que nos hablaras de cómo decides hacer este retrato del artista sin obra. O sea, el tema de que Isabel fuera una artista, digamos, sin obra y que la obra principal estuviera desaparecida era algo que estaba desde muy temprano, al punto de que al principio en las primeras escrituras, ¿no?, en las primeras aproximaciones al proyecto, tomaba todavía un peso mucho mayor la obra desaparecida. Por aquí está una de las productoras, Renata, la productora portuguesa de la película, que hace la broma de no, a mí me engañaron con este proyecto diciendo que era un thriller sobre unos cuadros robados. Pero sí tomaba peso, eso estaba desde muy temprano. Ahora, en un punto, y desde muy temprano estaba que la obra no se debía ver y que no iba por ahí. Luego en un punto vas probando y dices, bueno, a lo mejor a través de los catálogos, incluso a lo mejor rodar algo a través después de este cuarto, pero realmente el legado de Isabel no iba por ahí. O sea, sus lecciones de arte y de vida trascendían la obra, aparte que su obra principal no estaba allí, o sea, no era filmable. Aunque yo hubiera querido filmarla, de una decisión consciente no hubiera podido filmarla.